buenas tardes y bienvenidos a Gran Canaria Accesible, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que tiene como objetivo promover la inclusión social y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con otras enfermedades. En esta tarde de hoy hablaremos sobre los trastornos de conducta alimentaria y para ello contamos con Lindsay Ramos Guerra, trabajadora social de la Asociación para el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, Gulasegue. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por darnos el espacio para darnos un poquito a conocer. Se agradece siempre, la verdad. Bueno, como hemos dicho, usted es trabajadora social en la Asociación Gulasegue. ¿Cuáles son las funciones y los objetivos de la asociación? Bueno, los objetivos principalmente es la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren algún trastorno de la conducta alimentaria y así como prestar apoyo no solo a esa persona, sino también a su entorno inmediato. Y esas son el principal cometido. Lo que sí es verdad que luego hay unas acciones de información, de visibilidad, de prevención también, que también se hacen a diario. ¿Y qué tipo de actividades o servicios prestáis más destacables? Bueno, primeramente información y asesoramiento básico, luego están las acciones encaminadas al tratamiento de la propia persona que tiene el trastorno, en donde se diferencian dos claros tratamientos, digamos, un tratamiento ambulatorio y otro en centro de día, y ya luego, pues bueno, todo lo que tiene que ver con actividades de prevención, grupos de apoyo familiares y educativos, y denuncia también un poco y reivindicación de que se haga estos trastornos más visibles, pues todo eso. Exacto, me gustaría destacar este último que ha dicho, acciones de denuncia y reivindicación. Me gustaría saber en qué consiste. Bueno, yo creo que para eso habría que remontarse 21 años atrás, que es cuando la asociación se funda, por un grupo de padres que precisamente lo que reivindicaban es que se le diera una atención preferente a sus familiares, porque no existía, solo era el ámbito privado, ¿vale? La medicina privada donde tenían que acudir. Entonces desde ahí ya la fundadora decía, háganos un huequito en los hospitales, ¿vale? Desde ahí. Entonces, bueno, nosotros seguimos luchando y reivindicando una unidad específica en los hospitales canarios, que todavía a día de hoy, pues, por ejemplo, aquí en Gran Canaria no hay unidad específica para trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué existe esa poca visibilidad de estos trastornos de conducta alimentaria? Bueno, nosotros llevamos 21 años y todavía hay gente que no nos conoce, entonces intentamos hacer cosas, pero yo creo que están muy invisibilizados en la sociedad en general, ¿vale? No se habla de ellos, no es algo visible tampoco y entonces no nos ayuda el resto. Al final es una enfermedad muy peligrosa que puede llevar a la muerte. Entonces no entiendo cómo no se trata desde, pues como dices tú, no tenga un lugar específico al que acudir cuando tienen esos problemas. Son trastornos trastornos mentales graves y complejos y se tratan a nivel de unidad de salud mental, pero bueno, no vemos que tenga un tratamiento específico, no es solo a nivel psicológico y psiquiátrico, sino nutricional y demás. Entonces, nosotros estamos ahí, nosotros estamos en un punto medio de que intentamos ayudar esas carencias y paliarlas un poco, de la forma que mejor sabemos. Bueno, me gustaría centrarme ahora un poco más en lo que es el trastorno y me gustaría saber pues cómo comienza a nacer, cómo se empieza a desarrollar la enfermedad en una persona y por qué. Vale, bueno, estos trastornos tienen un origen multifactorial, ¿vale? No se puede decir que un determinante o un factor sea la causa de, sino que es la combinación de diversos factores, tanto personales como sociales y demás, los que hacen que en un momento determinado de la vida de una persona pues puede desarrollar un TCA. A lo mejor otra persona está en esa misma situación y no lo desarrolla por su personalidad. Entonces, bueno, lo que sí hay factores de riesgo, ¿vale? Hay muchos factores de riesgo como los altos niveles de exigencia de la persona, la baja autoestima, pues eso es un factor de riesgo que hace aumentar la vulnerabilidad. Luego, por otro lado, están los factores precipitantes, que son los que a lo mejor
despiertan a lo mejor la chispa de que empiece a darse ese trastorno, muchas veces están vinculados a un suceso traumático, ¿vale? o estresante de la persona. Y luego están los factores mantenedores, en los que, bueno, hacen a veces que la persona no tome conciencia de su enfermedad o dificultan el que busque ayuda. Esos son los 3 factores. Y cuando la persona empieza a tener este tipo de trastornos, es capaz de llevar una vida normal, entiéndeme la expresión, de ir a trabajar, ser independiente, tener sus cosas, o le influye de manera grave en este sentido? Como todo, hay una gama de colores, ¿no? Que depende del color en el que te encuentres, pues te afecta más o menos. Lo que quiero destacar de eso es que cualquier persona, independientemente de su sexo, de su edad o de su condición económica o cultural, pues puede sufrir un TCA, ¿vale? No hay un estigma que diga no puede estar. Entonces, cualquiera nos podemos encontrar ante esa situación. Sí es verdad que cuando la enfermedad está muy cronificada, existen casos de personas que tienen una diversidad funcional a nivel psíquico, ¿vale? Fruto de la propia enfermedad. Pero no es que la persona no sea capaz, sino que ahí la enfermedad está... le frena. Coartando. Y hay muchas veces también que un objetivo terapéutico es que esa persona pare de hacer lo que está haciendo, a lo mejor. En este caso te digo, a nivel de estudios, yo conozco personas que han tenido que perder el año académico porque es contraproducente con lo que estamos tratando. Entonces ese es un ejemplo que es lo que tú me decías más o menos. ¿Y con qué dificultades, o obstáculos se encuentran estas personas en su día a día? Bueno, estamos hablando de un trastorno que se manifiesta cuando tenemos el plato de comida delante, ¿vale? Entonces la dificultad es constante porque al final estamos hablando de algo que necesitamos, ¿vale? Es una necesidad básica el comer. Entonces si el problema, pues el nivel de tensión y ansiedad, pues para ellas y ellos es constante, la verdad. Y bueno, me gustaría centrarme ahora en las relaciones con el entorno más íntimo, ya sean sus padres, su familia en general, sus amigos o incluso la pareja. ¿Cómo comienzan a tener estas relaciones? Porque a lo mejor, pues, yo qué sé, por irritabilidad o lo que sea, pues comienza a afectar en este tipo de relaciones. Afecta, lógicamente, en gran medida cuando la persona sobre todo no tiene conciencia de la enfermedad y se niega, ¿vale? Muchas veces los familiares se dan cuenta que hay un problema, tratan de enfrentar eso y lo que se encuentran es la negativa de la persona. Ahí el problema, pues, es lógico, hay muchos engaños, desconfianza, ¿no? En el ámbito a veces familiar, porque sé que si te dejo sola no te lo vas a comer o no vas a hacer esto. Entonces es difícil, pero bueno, después del resto, una vez la persona pues ya asume el problema y pone medios para solucionarlo, pues las relaciones son normales, ¿vale? Como cualquier otra persona. Sí es verdad que a lo mejor a la hora de decir vamos a quedar para cenar, puede que le cueste más, pero es una cosa normalizada a la que se enfrenta al final. Ha nombrado a la familia y es verdad que la familia tiene un papel muy importante, pero también difícil porque, como dices, la que se da cuenta de la situación y tiene que intentar hacer ver a la otra persona que tiene ese problema. Entonces, ¿cómo debe gestionar la familia esta situación? Y también cómo debe tratar a la otra persona para que no choquen, para que no se sienta atacada o atacado. La familia pues juega un papel fundamental también en la detección. Ellos muchas veces cuando nos llaman, sobre todo en los casos de los menores de edad, pues nos llaman muy desesperados, que quieren información, que por qué a mí. Se buscan un poco el motivo, la causa o se culpabilizan, ¿vale? Entonces todo eso hay que dejarlo a un lado. Esto es una cosa que ha sucedido y es mejor buscar soluciones. Entonces a las familias pues que busquen ayuda de profesionales especializados y que vayan siguiendo las pautas que ellos le van a dar para atender a esa persona. Y en cuanto a la persona, pues hay que tratarla con normalidad, ¿vale? No hay que tratarle como un enfermo, porque al final es contraproducente. Lo que sí a evitar, pues, juicios de valor, de no hagas esto, o comentarios del aspecto físico, eso es muy importante también, pero bueno, sobre todo eso, el mostrarle el apoyo y que estás ahí acompañándole es lo más importante. Hablaba de visibilidad y todavía siguen habiendo casos en que pues pasa una persona a lo mejor que
que está extremadamente delgada porque tiene este tipo de trastornos, y la gente pues a lo mejor se queda observándolo demasiado, les hacen juicios de valor. Entonces, la sociedad no está sensibilizada todavía con este tipo de trastornos. Yo creo que no, pero eso, y además lo que hablamos al principio, que los propios trastornos no se habla de ellos, pero que no se hable de ellos no significa que no existan. De todas formas, una persona por estar muy delgada, yendo al ejemplo ese que pusiste, no significa que tenga un TCA, no, sí, ¿vale? Sí, claro. Y después hay personas que con un normopeso o incluso con sobrepeso, pues sí tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces es verdad que a lo mejor la anorexia es lo que más impacta, pero no es lo único, desgraciadamente, que hay. Está claro, gracias por la aclaración. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de estos trastornos a lo largo de pues, los años? Bueno, a veces hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y parece que es algo nuevo. Entonces, en los textos de la antigüedad hay descripciones de conductas que hacían las personas que ya se veía que eso es un signo clínico a día de hoy de TCA, ¿vale? Y en el siglo XIX es cuando ya se le da nombre a lo que es la anorexia. Entonces, la evolución, pues yo creo que también la sociedad ha ido avanzando y hay cosas en las que no hemos avanzado tanto, ¿vale? Entonces, a veces el tanto eres así y tanto vales, o esa presión de la imagen sigue estando, y además con las redes sociales, pues muchísimo más todavía, demasiado. Precisamente le iba a preguntar si este nacimiento de las redes sociales, de internet, de quizá una excesiva importancia a la belleza, pues ha afectado en el número de casos de trastornos de TCA. Sí, por supuesto, yo creo que es eso, en cualquier red social, no voy a nombrar ninguna, pero bueno, si ves fotos de cuerpos, de cómo es, de comida, de lo que debes o lo que no debes, pues al final eso influye, y sobre todo en las edades de la adolescencia, que es cuando normalmente tienen el inicio estos trastornos, en donde la personalidad pues se está formando, estamos cambiando y somos más vulnerables a todo lo ajeno. Ese es el problema. Según la Federación FITA y la Asociación Española para el Estudio de este tipo de trastornos, 400.000 personas en España tienen trastornos de TCA, algún tipo de trastorno TCA. ¿Es común en España tener esta enfermedad, estos trastornos? Bueno, las cifras yo creo que hablan por sí solas, son bastante reveladoras, ¿vale? Por eso es importante darles el lugar que merecen, ¿no? De todas formas, bueno, yo a nivel de isla y a nivel provincial, porque nosotros estamos en Gran Canaria, pero atendemos a otros pacientes de otras islas menores, pues te puedo decir que en 2020 más de 200 personas fueron las que solicitaron información, asesoramiento y tal, y alrededor de 100 las que quisieron hacer una valoración para ver si estaban ante un TCA o no. Y después, de manera a lo largo del año, atendemos a más o menos 120, 130 personas a lo largo del año, o sea que... Porque, perdón, ¿hacéis un estudio para saber si es realmente un trastorno o si es una fase o...? Nosotros no hacemos un diagnóstico como tal porque no tenemos psiquiatra, ¿vale? Lo que sí tenemos son psicólogos clínicos, especialistas en los TCA, que lo que hacen es una valoración, ¿vale? En base a la sintomatología un poco que el paciente habla, pues se ve si es positiva o negativa. Después también tenemos pacientes que ya vienen con un diagnóstico, ¿vale? Que ya han sido diagnosticados por salud mental, entonces se les presta esa atención a ellos también. Volviendo a la estadística de la que estábamos hablando, además, ese estudio dice que de estas 400.000 personas, el 90% son mujeres. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay discusión ahí. Es verdad que la mujer a lo largo de la historia, pues la presión al físico de la mujer siempre ha existido, ¿no? Ves la publicidad y queda claro. Pero bueno, hay estudios más novedosos en los que hablan que a lo mejor el hombre lo sufre pero en silencio porque es más reticente a la hora de ir a pedir ayuda. Además hay un estereotipo de que eso es algo que sufren más las mujeres y entonces a lo mejor él se va a sentir más juzgado y no va. Entonces es verdad que la prevalencia es clara, hay muchísimas más mujeres, pero bueno, a lo mejor hay que ver que también hay hombres y buscar las herramientas para ayudarles a ellos también. ¿Y desde WULA realizáis algún tipo pues, de acción o campaña para conseguir pues, la prevención de este tipo de trastornos?
Sí, a modo de prevención tenemos un proyecto que se llama Acercándonos, que lo llevamos haciéndolo hace muchos años, está subvencionado por el Gobierno de Canarias y principalmente siempre lo hemos dedicado a ir a institutos, ¿vale? Y a centros de salud, a dar charlas y a que nos den a conocer lo que es un TCA, los signos y además que puedan acudir, por ejemplo, a donde tienen que acudir, a nosotros como entidad privada, pero bueno, en primer lugar a los servicios públicos. Y luego, pues este año, que estamos ya empezándolo, pues han incluido un poco más de rango de edad para intentar llegar a más población también en esa prevención. Y desde las administraciones públicas, ¿sabe si se están realizando algún tipo de medidas, pues tanto para la prevención como para la ayuda de estas personas que ya tienen el trastorno? Bueno, el Plan de Salud Mental en Canarias 2020-2023 establecía una clara línea estratégica de trastornos de la conducta alimentaria, que yo confío en que eso poco a poco, claro, acaba de salir básicamente y hay que poner recursos, y ahora con esta situación de pandemia pues es muy difícil, pero bueno, a mí me consta que que los médicos tienen conocimiento, que derivan a salud mental, que hay cosas que mejorar, por supuesto, como todo en la vida, pero que por lo menos hay intención de darnos ahí un escape a esas personas y la ayuda. ¿Y qué cree que sería lo que se necesitase o las necesidades que se deberían de cubrir también a modo de pues, proyectos para el futuro, aparte del que nos acaba de comentar? Bueno, nosotros tenemos a nivel en la asociación proyectos de continuidad que están a lo largo del año, que es un centro de día específico para las personas que tienen TCA, que van allí a comer y a merendar. En este caso financiado por el Cabildo de Gran Canaria, y luego pues tenemos el tema del tratamiento ambulatorio, que son las consultas individuales con nutricionista y psicólogo. Eso es lo que damos nosotros. En realidad nosotros el día que dejemos de prestarlo y seamos solo un grupo de apoyo o de familiares que van allí a hablar y tal, es cuando realmente los fines de GUL van a estar cumplidos, porque significa que a otras esferas se está dando toda esa atención que a nosotros estamos dando ahora. Otras comunidades tienen hospitales y unidades específicas de TCA a nivel hospitalario. Eso es en principio nuestra reivindicación principal. Bueno, como decimos, falta visibilidad y falta inclusión social. Como sociedad, ¿cómo podemos luchar por esta inclusión de estas personas o visibilidad del trastorno? Bueno, a nivel social, criticando a lo mejor esos modelos imperantes que nos quieren vender que somos, ¿no? Cada vez hay más, es verdad, personas que abogan por la diversidad de los cuerpos y todo eso, pues todo eso va a ayudar, ¿vale? Después también se ve en la etapa de la adolescencia, pues hay muchos casos de bullying, ¿no? Que también pues hacen propiciar ese tipo de trastornos. Entonces, como sociedad tenemos que mejorar mucho. Dicen que la pandemia nos había cambiado, vamos a ver si lo vemos en los próximos años. Y una duda que me surge, ¿el trastorno afecta diferente dependiendo de qué etapa de la vida estés? La verdad es que no sabría decirte. Yo creo que cada caso, como es una persona individual con su propia vida, historia de vida, su familia y demás, pues está claro que existen casos cronificados, ¿vale? A nosotros nos llegan a lo mejor casos de personas más adultas, en el que el diagnóstico, por así decirlo, tardío, pues hace que la recuperación sea un poco más dificultosa. Pero es posible, aún así, ¿vale? Lo que pasa es que el pronóstico siempre es mejor cuanto antes se ataje el problema. ¿Y de qué manera le afecta o cómo se siente un adolescente, ya sea chica o chico, que tenga este tipo de trastornos? A ver, desde mi punto de vista del lugar que ocupo en mi puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces vienen los padres, son los que acuden a nosotros como tutores legales, y ellos vienen a regañadientes, obligados, y no tienen conciencia de la enfermedad, no admiten que sea un problema. Y eso, van rebotados, ¿vale? El primer trabajo es establecer esa confianza para ir al foco del problema.
Bueno, ha mencionado la pandemia y supongo que la COVID-19 ha afectado de alguna forma a su asociación. ¿Cómo han gestionado la pandemia? Sí, bueno, nosotros con el decreto de alarma, pues lo que tuvimos que cerrar, lógicamente. Además, teniendo en cuenta también que cuando hay problemas, que las personas no se nutren bien, pues puede haber más riesgo todavía para estas personas. Pero bueno, intentamos suplir eso pues con las nuevas tecnologías, ¿vale? Videollamadas, aplicaciones de videoconferencia con las pacientes, todo eso lo intentamos hacer, y telefónicamente también, para que se sintiesen acompañados. De hecho, así fue. Hasta en junio volvimos a abrir presencialmente, y durante todo ese tiempo la atención se siguió prestando, se atendieron nuevas demandas de ayuda y bueno, es mejor siempre presencial, pero por lo menos no se vieron sin nada. Claro, y cómo le iba a preguntar, ¿cómo les afectó a los pacientes? Porque al final, como es algo mental, pues a lo mejor estando encerrados 4 meses, comiéndose la cabeza, igual no era lo mejor. Desde luego que no. Si para todos ha supuesto algo difícil, pues para esas personas mucho más, porque ya de por sí los niveles de estrés y ansiedad que ellos experimentan son mucho más elevados que los de una persona normal. Al estar encerrados, más todavía. Si están encima con la familia todo el día y ya se sienten más vigilados, pues más todavía. Tenemos casos en los que se ha tenido que llegar a la hospitalización, ¿vale? Porque ha empeorado su situación. Hay casos que se han mantenido y, desgraciadamente, ese confinamiento, bueno, desgraciado o no, porque a lo mejor ha sido positivo, porque muchas familias han detectado que hay algo que no iba bien, y entonces pues se han puesto en manos de profesionales. Entonces, ¿y cómo crees que evoluciona la situación? Es decir, como sociedad, pues como dice, mejoraremos, cambiaremos la mentalidad, o seguirá habiendo, es que inevitablemente siempre va a haber algo que pueda llegar a acomplejar a una persona hasta el punto de tener un TCA. Hombre, yo creo que siempre podrá existir, igual que existen otras enfermedades. Al final, tener un TCA no es algo que la persona elija. La persona se desarrolla en su vida normal y a lo mejor se empieza a fijar en ciertas cosas en un momento determinado, pero ya ahí el TCA está trabajando, ¿vale? Y muchas veces en las relaciones, de lo que hablábamos antes, se ven afectadas, pero no es la persona, es el trastorno el que está haciendo que esa persona esté actuando de esa manera. Entonces creo que van a seguir habiendo casos, pero bueno, no. Claro, por el trastorno, como decíamos, pues se pueden ver afectadas esas relaciones. Claro, eso puede afectar también como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues si pierdo, o sea, si se afecta a mi relación, pues pon tú con tu pareja o con tus amigas, te enfadas o lo que sea, no, y ya te vas quedando sola, y entonces sola o solo, y entonces eso entiendo que también afectará, ¿no? Necesitan gente a su lado que también les apoye. Sí, el autoaislamiento es una de las características de la propia enfermedad, ¿vale? Nosotros vamos dejando de hacer cosas y a lo mejor después se vuelve un problema. Hay personas que tienen un TCA que no quieren que su familia lo sepa, ¿vale? Y se les respeta porque al final son personas adultas y tal, pero sí es verdad que bueno, cuando tienes apoyo y tienes a alguien a quien contarlo y tal, esa persona, si está a tu lado y te quiere o te tiene aprecio, pues va a velar por ti y te va a acompañar y ayudar. Entonces, eso es lo que hay que tratar de manejar. Ya. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Esperemos que se dé la visibilidad que merece a este tipo de trastornos de conducta alimentaria. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar voz a los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.